Habla, Señor, tu siervo escucha. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo se puso Jesús a recriminar a las ciudades donde había hecho la mayor parte de sus milagros, porque no se habían convertido. ¡Ay de ti, Corazaín! ¡Ay de ti, Betsaida! Si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que en ustedes, hace tiempo que se habrían convertido cubiertas de sayal y ceniza. Pues les digo que el día del juicio les será más llevadero a Tiro y a Sidón que a ustedes. Y tú, Cafarnaún, ¿piensas escalar el cielo? Bajarás al abismo. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que en ti, habría durado hasta hoy. Pues les digo que el día del juicio les será más llevadero a Sodoma que a ti. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Escuchamos en este día el Evangelio de Mateo en el capítulo 11, los versículos 20 a 24. Las palabras duras de Jesús son dirigidas hoy a las ciudades en las que se habían realizado la mayoría de sus milagros y que a pesar de esto no se habían convertido. El Evangelio nos anima a reconocer y aceptar nuestros errores, pero también a tener el valor de enmendarlos y de superarlos. Reflexionemos en 3 momentos este Evangelio. El primero, la indiferencia al Evangelio. En el Evangelio vemos que las ciudades de Corazaín y Betsaida, frente a la acción misionera de Jesús y de sus discípulos, reaccionan de manera desentendida. Ante la misericordia de Jesús, los habitantes de estas 2 ciudades dan a entender que no les interesa y se muestran indiferentes al Evangelio. 2 ciudades que han recibido tanto que es injustificable su actuar. Y por eso el juicio será más duro que para las ciudades no judías de Tiro, Sidón y Sodoma. Estas ciudades se caracterizaron por ser paganas, por estar alejadas de Dios y sumergidas en el pecado, pero que ante el llamado de Dios a volver a su camino, estuvieron mejor dispuestas para la conversión que el mismo pueblo de Israel, quien se encumbraba, se creía el mayor de los pueblos por la convicción de tener de su parte la gracia salvadora de Dios. En el fondo, esta prepotencia de sentirse ya salvado no es más que un engaño de quien no quiere ver sus propios errores y admitir que siempre estamos en camino de aprendizaje y formación, de corrección, o de quien cree que no necesita de Dios para vivir, que por sus propias fuerzas es capaz de vivir. Un segundo momento, la necesidad de la misericordia y del perdón. Jesús promueve siempre el tomar conciencia de nuestra necesidad de salvación, de la necesidad de la misericordia y del perdón de Dios. Quien no siente necesidad de conversión, de cambio en su propia vida, no puede dar el más mínimo paso para entrar en el reino, puesto que en su orgullo y prepotencia considera que no hay pecado en su vida y que le bastan sus propias fuerzas para vivir. Podemos caer en esta gran tentación de considerarnos ya salvados y de que no necesitamos ajustar nada en nuestra forma de vida. Jesús nos invita a tener siempre presente que en el camino de la vida nunca estaremos totalmente realizados, de que aún nos falta mucho para ser perfectos, de que es necesario siempre tener esta capacidad de reconocerse discípulo, el cual siempre está en camino de aprendizaje de su Maestro. El Evangelio nos invita a pedir siempre a nuestro Padre Dios que tenga misericordia y perdón de nosotros. Un tercer momento, revisar siempre la propia vida. El Evangelio nos sacude de nuestra comodidad y nos invita a confrontar nuestra vida frente a la vida de Jesús. Esto es estar siempre en continua revisión de la propia vida para descubrir si existen actitudes, comportamientos, formas de pensar y actuar que tal vez no sean correctas y que por ende afectan no solo la propia vida, sino la vida de los demás, pero que tal vez no nos damos cuenta. Cada vez que participamos en la Eucaristía, en el momento en el que el sacerdote nos invita a reconciliarnos, a hacer un examen de conciencia, somos invitados a revisar la propia vida, no con el fin de ser juzgados y rechazados, sino de ser sanados, de ser fortalecidos para corregir lo que se tiene que corregir y de mejorar aquello que nos conduce al buen vivir.
Además, cada noche en nuestra oración, qué bueno es tener un espacio para realizar nuestro examen de conciencia, es decir, revisar lo que hemos hecho durante el día y con madurez y humildad reconocer si hemos obrado bien o mal. Jesús nos llama siempre a estar con Él, para que por su palabra seamos cada día mejores seres humanos, mejores profesionales, mejores hermanos, mejores padres de familia, mejores en la misión que se nos ha encomendado. Los invito en este día a orar juntos. Padre misericordioso, te doy gracias por el don de la vida que me das, por la vida de mis seres queridos, amigos y conocidos. Te pido me concedas en este día la gracia de reconocer y aceptar sinceramente mis errores y de descubrir y fortalecer mis virtudes. Que pueda siempre, Señor, buscarte para recibir tu misericordia y tu perdón. Que el Señor nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.